Este, bienvenido, Víctor Sáenz, gran Gracias. amigo, y te cedo la palabra para que des tu exposición. Claro que sí. Pues de nuevo, muchas gracias a William aquí por invitarme a compartir con ustedes. Mi punto de vista es quizás un poquito diferente. Mi punto de enfoque va a ser sobre la educación universitaria en los Estados Unidos. Víctor, Sí, sí, discúlpame. Me adelante. gustaría que te presentaras porque hay mucha gente en el grupo, Claro, estamos 47 personas de diferentes países. Entonces sí me perfecto. gustaría discúlpame, pero No, no. preséntate antes. No, claro que sí, con mucho gusto. Soy Víctor Sáenz, soy docente de filosofía en la Universidad de Rice y también investigador. También soy director de el Houston Institute, que ayuda a los estudiantes de Rice a afrontar las grandes cuestiones de la vida con la ayuda de la filosofía y la literatura. Y pues llevo ya más o menos ya casi 2 años en esa posición y pues ya con varios años antes de investigación y de docencia. Y pues quiero compartirles un poco de esa experiencia con estudiantes universitarios en Estados Unidos al pensar cómo afrontamos esta pandemia del COVID-19. Y pues bueno, quizás el aspecto más obvio acerca de la pandemia, el efecto de la pandemia sobre las universidades en Estados Unidos es económico, pero yo quiero enfocar mi atención a un aspecto un poco diferente, que es el aspecto pedagógico, es decir, qué, qué efecto tiene esta pandemia y esta crisis sobre el estudiante. Y de manera muy particular, quiero enfocarme sobre el efecto de la educación online, la educación en línea con los estudiantes. Sé que esta ha sido la experiencia en muchas partes del mundo, pero muy particular en Estados Unidos y en Houston también. El COVID-19 ha sido causa de que de manera muy abrupta los estudiantes han tenido que movilizarse plenamente a hacer su educación online, es decir, de estar a mediados del semestre viéndose cara a cara con el profesor, ahora está todo por internet. Y pues ahora mi enfoque es ¿qué efecto ha tenido esto sobre el estudiante y qué podemos, qué podemos sacar como lecciones para esto, para el futuro? Muy en particular, y creo que esto no es solo impresión mía, sino creo que con muy buen fundamento podemos decir que los estudiantes han tenido una dificultad bastante grande para hacer la transición online. ¿Por qué? Quiero centrarme en dos aspectos que han tenido dificultad los estudiantes. El primero es la falta de concentración, es decir, la falta de enfoque, la falta de trabajo sin distracciones. Y el segundo es acerca de la motivación del estudiante en su estudio. Vaya, ya yo antes de la pandemia, yo discutía con varios colegas acerca de los problemas que afronta el estudiante de hoy. Y a grandes rasgos, ahí yo le comentaba a este colega que el estudiante de hoy necesita reaprender el valor del trabajo, necesita reaprender a trabajar. Para darles un ejemplo muy concreto, todos nos acordamos, en junio del 2007 se lanzó el primer iPhone, o sea, ya son casi hace 15 años, y creo que realmente no es una exageración decir que vivimos en otro mundo completamente. Y tanto es así que un profesor de psicología de Stanford, de la Universidad de Stanford, decía que entre las más importantes habilidades de trabajo para el futuro, si no la más importante para el futuro, es la habilidad de trabajar con enfoque, es decir, sin distracciones, con concentración. O sea, se ha creado tanto una cultura de distracción a consecuencia de los teléfonos, de los medios, todas estas cosas muy buenas, pero se ha creado realmente una cultura de distracción que es un gran obstáculo para el estudiante de hoy. Y esto era cierto ya antes de la pandemia, y ahora, después de la pandemia, se ha exacerbado todo esto.
este cambio abrupto ha hecho este trabajo con enfoque más difícil para el estudiante. Entonces, ese es el primer problema. El segundo problema es acerca de la motivación del estudiante. Esto es muy a grandes rasgos, pero algo tiene de verdad. ¿Cuáles son las motivaciones de muchos de los estudiantes del día de hoy? Primero, particularmente en un lugar como Rice, están las notas o la calificación. O sea, quieren salir bien. Podemos decir también, ¿qué más motiva al estudiante? Prospectos de trabajo. ¿Qué más motiva al estudiante? Prospectos de ganar dinero. Ahora, quiero enfatizar, no, estas no son malas motivaciones. Son buenas motivaciones. Pero algo que realmente uno no escucha muy poco hablando de esto, es que el estudiante suele no ser motivado por el simple valor de aprender. Es decir, el valor intrínseco de crecer en conocimiento, el valor intrínseco de aprender a trabajar mejor. O sea, el valor de aprender a aprender. Y eso es algo que yo trato de enfatizarle muchísimo a mis estudiantes. O pues, de algún momento, me toca recalcarles varias veces en el semestre, oigan, las notas son importantes, pero olvídense de las notas por un momento. O sea, enfóquense en lo que están aprendiendo y por qué lo están aprendiendo. Y de nuevo, juzgando de mis propios estudiantes, hablando con otros estudiantes y otros docentes, me queda claro que a consecuencia del COVID-19 hay mayores problemas de motivación. Es decir, por el haber tantas distracciones y en algunos casos se ha quitado o se ha cambiado plenamente el sistema de calificaciones, de notas, y ahora el estudiante queda sin motivación o con muchísima menos motivación. Entonces, ¿cómo podemos afrontar esta situación? ¿Cómo podemos afrontar estos problemas? Vuelvo a lo que mencionaba al inicio, es importantísimo para los estudiantes ayudarles a redescubrir el valor del trabajo y redescubrir el valor del estudio. Y eso sí, yo sé que le va a gustar a William, esto necesariamente requiere ayudar a los estudiantes a cultivar ciertas virtudes. O sea, el ayudarles a redescubrir el trabajo es necesariamente ayudarles a cultivar ciertas virtudes. ¿Cómo qué? Ser industriosos, perseverantes, inquisitivos, abiertos a la crítica, una cierta humildad intelectual. Tenemos que ayudar a fomentar todo esto en los estudiantes. Ahora, no sé cómo está en otros países, pero en ambientes pedagógicos en Estados Unidos se habla muchísimo de los learning goals. ¿Cuáles son las metas educativas que tenemos para el semestre, para una clase? Por ejemplo, puede ser el dominar algunas técnicas, ya sea de matemáticas o ingenierías, o en mi caso, de escritura, de argumento filosófico. Pueden ser el de memorizar ciertos datos históricos, pueden ser mil cosas. Pero aquí hay un learning goal que, a mi parecer, la pandemia ha recalcado como particularmente importante. Y ya lo he pensado, para el próximo semestre, si Dios me permite, quiero mencionarles a mis estudiantes, quizás de manera un poco provocativa, pero no por eso menos veraz, que uno de mis learning goals es que ellos sean mejores personas. Ahora, esto no es simplemente un cliché, o sea, porque es muy fácil ponerlo simplemente así, pero lo que sí quiero enfatizar es que al ayudar al estudiante a cultivar ciertas virtudes, realmente los estamos ayudando a ser mejores personas. Y ahora, un pequeño paréntesis, es que estoy muy consciente de que la mayoría de aquí quizá no sean docentes, no sean maestros, pero eso no es problema. O sea, la mayoría de ustedes tienen hijos, trabajan con gente joven, o incluso la gran mayoría de todos ustedes tienen gente, trabajadores, empleados por los que son responsables. Igual a ustedes les toca ayudar a los que trabajan debajo de ustedes a crecer en virtudes. Y ahora, esto no es solamente para los filósofos, esto no es simplemente para los que enseñan ética. En ambientes pedagógicos se puede hacer de manera muy concreta. Por ejemplo, ¿qué? El estudiante de hoy, o sea, y esto es tan cierto como en el Community College, como es cierto en Harvard o en Princeton, a los estudiantes en general ocupan ayuda para saber ordenar mejor su tiempo. O sea, ¿qué voy a hacer esta semana?
¿cuánto tiempo ocupo? O sea, ¿cuánto tiempo necesito estudiar? ¿Cuándo empiezo a estudiar? O sea, el estudiante necesita ayuda para saber manejar mejor su tiempo. Se necesita muchísimo fomentar la gratificación aplazada. O sea, solo porque tengo ganas ahorita de esto, tengo ganas de ver la película, tengo ganas de ver Netflix, o sea, espera. O sea, es importante fomentar esa gratificación aplazada para que el mismo estudiante pueda lograr sus metas. Hablando de metas, también es importante ayudar al estudiante a hacerse concretas metas de estudio. O sea, dentro de esta hora de estudio, ¿qué es lo que quiero llegar? ¿A qué es lo que quiero llegar? O sea, ¿cuánto quiero leer? ¿Qué problemas quiero solucionar? O sea, ¿qué es lo que quiero hacer? Eso es algo muy concreto con lo que podemos ayudar a los estudiantes. También incluso se puede ayudar al estudiante a regular su propio aprendizaje. Oye, ¿cómo voy en el semestre? Llevo 6 semanas en la clase, ¿cómo voy? O sea, eso es algo importantísimo para el estudiante. Un ejemplo más, y para mi punto de vista de los más importantes, es ayudar al estudiante a reevaluar su propia actitud hacia el aprendizaje. O sea, ¿cómo veo yo mi aprendizaje? Es algo tan común en los estudiantes de hoy. A veces escuchar yo no soy bueno para esto, yo no sé de esto, yo no soy bueno para matemáticas, yo no soy bueno para filosofía, yo no soy bueno para X. O sea, y ahí yo siempre quiero decir, oye, espérame. O sea, al cambiar tu actitud, puedes crecer muchísimo. O sea, y el estudiante que tenga lo que Carol Dweck llama ese growth mindset, es ese punto de vista de decir, oye, yo puedo crecer como una persona que aprende, yo puedo crecer como estudiante. Y eso, al hacer todos esos cambios dentro del ambiente pedagógico, creo que no solo solucionamos el problema del enfoque, sino también el problema de la motivación. ¿Por qué? Porque el mismo estudiante puede empezar a ver, oye, yo puedo ser mejor, o sea, yo puedo crecer. Y al mismo tiempo empezamos a ver que le empezamos a mostrar al estudiante que por buena que sea la motivación de la nota, por buena que sea la motivación del dinero, por buena que sea la motivación del empleo prestigioso, otra motivación que no puede faltar es el crecer como persona, el crecer como estudiante. Y ahora, gracias a Dios, en Estados Unidos ya hay bastante bibliografía al respecto. Para los que gusten, para los que les interese, se los puedo pasar por medio de William, algunos libros que yo estoy manejando ahorita, que me parecen muy buenos. También hay un sitio de internet que quizá algunos ya lo conozcan, que se llama Optimal Work, de abajo óptimo. Es buenísimo para ayudar a no solo estudiantes, sino a gente de todos ámbitos a saber manejar mejor el trabajo y a ponerse metas de estudios. Y ahora, termino con lo siguiente, entonces, que aunque no soy ni psicólogo ni sociólogo, soy solo filósofo, algo que me queda bastante claro es que los mejores estudios están recalcando una verdad que ya para Aristóteles, el gran filósofo griego, era una verdad clave, es que podemos cambiar nuestros hábitos, es decir, podemos decidir ser diferentes. Y eso me parece algo tan importante que el estudiante de hoy necesita escuchar y que la pandemia ha hecho de alguna manera algo más urgente. Entonces, ¿cuál es mi visión? Termino con esto. Para la universidad después del COVID-19 es esta, es invitar a la gente joven y a los estudiantes a ver esta crisis como una oportunidad para reevaluar el valor del trabajo. Es todo. Muchas gracias.